Buenas tardes, quien les habla, John Fernández, desde aquí, desde Los Teques, Venezuela. Un saludo para todo el mundo cristiano y todo aquel que puede verme por medio de esta red social. Estamos comenzando una serie de enseñanzas a través del Instituto Bíblico Emuná, ubicado aquí en Los Teques, en la sede del Vicente Emilio Sojo. Todos los sábados estamos ahí de 8 a 12 del mediodía con 4 materias que hemos dispuesto para enseñar, para instruir a todo aquel que quiere percibir, que quiere recibir la enseñanza bíblica. Ha sido una bendición. Un saludo a todo el equipo del Instituto Bíblico Emuná, los estudiantes que están haciendo vida juntamente con el Instituto Bíblico Emuná, donde hemos visto la manifestación del Espíritu de Dios a través de la sabiduría, inteligencia y el conocimiento. Como dijo un gran sabio, esparcir la sabiduría como las aguas, como ríos de agua cristalino. Hay que dar esa luz, esa sabiduría que proviene de lo alto. Quisiera recordarles un texto bíblico que se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, un texto muy conocido donde dice la Escritura que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y bueno, quisiera en esta tarde también un saludo a mi esposa, a mis hijos también. Quisiera que en esta tarde prestásemos atención, porque basado en esta palabra aquí en el libro de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17, vamos a dar inicio a la enseñanza acerca de la palabra de Dios, acerca de la introducción a la Biblia, acerca de cómo hoy podemos tener la Biblia en 66 libros compartida como la conocemos actualmente en el mundo cristiano, Antiguo y Nuevo Testamento. Quisiera darle principalmente, irnos al inicio allá, desde que Dios creó los cielos y la tierra, donde dice que todas las cosas fueron creadas por Él, por la palabra de Dios, y lo que no era se hizo, y lo que no es se hizo por la palabra. De la nada vino todo a la existencia. Así que en ese principio vemos que Dios crea todo por la palabra de Dios. ¿Y cuál es ese lenguaje que hablaba Dios? Era el lenguaje hebreo. Por lo tanto, tenemos principalmente dos lenguajes en el cual fue escrito el Antiguo Testamento, que fue en arameo y en hebreo. Y dicen los grandes exegetas que a través de la palabra, en el principio, ahí en el libro de Génesis, se dice que por 10 dichos fueron constituidas todas las cosas, por 10 dichos. Y sabemos que en el primer día dijo Dios y fue la luz. Y así en el segundo, en el tercero, y así sucesivamente se fueron creando todas las cosas. Y
creó al hombre. Y Dios le dio mandamientos al hombre también. Vemos que le da un mandamiento para que no coma del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y le da una serie de instrucciones y vemos cómo el hombre cae y desde ahí empieza Dios a tratar con él, empieza también, tiene preparada una redención para el hombre y vemos que él empieza a transmitir todo el conocimiento que Dios le había dado, todas las ordenanzas que Dios le había dado aún en su caída. Él empieza a transmitirla de generación en generación, ya que había desobedecido la palabra de Dios, y él empieza a transmitir esa palabra, porque el lenguaje hebreo está constituido por 22 letras consonantes, las cuales se dice que Dios hablaba en este lenguaje, un lenguaje muy antiguo en el cual fue constituido todo el universo y todas las cosas existentes. Trajo a la existencia todas las cosas por la palabra. Entonces, para que Dios le dejó a Adán para que transmitiese esa palabra de generación en generación, transmitiese esos mandamientos de generación en generación. Y de esta forma vemos que se mantuvo de manera tradicional. Esto tiene un nombre, tradición oral, y fue transmitida de generación en generación, ya que en este principio con Adán, él no empieza a escribir ni en papiro, no empieza a escribir en papel, sino es que era la forma que se transmitía de generación en generación, todas las cosas, todas las actividades que ellos hacían, su cultura, y desde la mañana hasta la tarde ellos se transmitían todas las cosas y los mandamientos y todos los hechos que Dios estaba emanando hacia Adán y hacia su descendencia, era de generación en generación. Y transcurren primero 10 generaciones desde Adán hasta Noé, luego desde Noé hasta Abraham transcurren 10 generaciones más. Luego desde Abraham, que es el primer hombre que tiene pacto con Dios, uno de los primeros hombres que tiene pacto con Dios para formar la nación de Israel, luego viene Moisés. Y ya en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Abraham se consiguen, sabemos que uno de los primeros alfabetos fue el alfabeto fenicio, y se consiguen algunos hallazgos de algunas tablillas en barro, se consiguen algunas piedras con grabaciones de letras, y de esta forma esto se consigue ahí en Mesopotamia. Estos hallazgos se consiguen en Mesopotamia, y Abraham se encontraba en Ur. Él sale de Ur de los caldeos, pero también está cerca de esa parte que es Mesopotamia. Luego pasan estas generaciones, Abraham, Isaac y Jacob, y entra en escena Moisés, quien es el primer hombre a los 80 años que lee la escritura. ¿Sí? ¿Ah? Para otro banco. Ya va.